Hola fotógrafos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a dar seguimiento a la serie de los drones y vamos a ver 10 planos que podemos hacer con cualquier dron. En específico, bueno, yo tengo DJI, pero estos planos se pueden hacer con cualquier tipo de dron. Bueno, antes de empezar con los planos fotográficos o los planos de dron, vamos a abordar cierto tipo de información que te va a ser quizá mucho más útil que los planos fotográficos o los planos de dron, ¿ok? Esto se aplica para todo. Esto se aplica para cualquier plano, cualquier dron, cualquier idea que vayas a tener al grabar. Tienes que tener muy en cuenta ciertos aspectos, como por ejemplo la composición. La composición es la misma que la fotografía. Necesitas saber tus reglas de composición para después encuadrar tu imagen, seleccionar qué es lo que quieres que salga en la imagen. Es algo complicado y de repente a todos nos pasa que no sabemos a qué encuadrar, y como por ejemplo los drones tienen gran angular y graban muchísimo el paisaje, de repente nos cuesta decidir qué es lo que queremos grabar. Entonces hay que tener muy en cuenta nuestra composición para hacer nuestro encuadre y elegir bien qué porción del paisaje queremos seleccionar. Al igual que en todo, necesitas seleccionar un sujeto principal para que sea más atractiva tu toma. De repente, si nomás grabamos un paisaje bonito y no seleccionamos un objetivo correctamente, de repente no vamos a tener una imagen tan impresionante o tan cautivadora si en cambio seleccionamos un sujeto. Hablando de dron, pues estamos hablando de cosas más grandes, ¿no? O sea, seleccionamos una iglesia, un edificio, un puente, una montaña, un árbol, o etcétera, etcétera. O sea, tenemos que seleccionar un sujeto y va a ser más atractiva nuestra toma. Otra cosa muy importante en los drones es no hacer movimientos bruscos. Todos los movimientos bruscos en una toma no te sirven. Si tú vas haciendo una toma y te descontrolas y haces un giro, o mueves el gimbal hacia arriba o hacia abajo, o mueves el gimbal hacia los lados, esto te arruina el dinamismo que puedas seguir siguiendo. Un dron es básicamente, bueno, no es básicamente, tiene un gimbal integrado, y lo atractivo de todo esto es que nos dé una imagen fluida, ¿ok? Mantén movimientos fluidos, lentos, coordinados y armónicos en cualquier toma o plano que vayas a hacer. Otro tip es de que si tienes la posibilidad y memoria disponible, siempre graba. Desde que alces el dron, empieza a grabar. Puede que rescate ciertas imágenes bonitas que no tenías planeadas. Si está en tus posibilidades, graba en todo momento. Otra cosa muy importante es que contempla tus cortes de grabación de 10 a 20 segundos. Tener tomas fluidas de 10 a 20 segundos. Quizá pueden ser más, quizá pueden ser un poquito menos, pero no te recomiendo que hagas tomas o planos de menos de 20 segundos. Entonces esto va a ir coordinado con otra cosa. Piensa lo que vas a hacer, no nada más vueles el dron. Si tu objetivo es practicar, pues vuela, practica, y no vayas con una idea de sacar material audiovisual desde la primera vez, que no te va a salir. Entonces cuando ya quieres sacar material audiovisual de calidad, entonces necesitas pensar qué vas a hacer, dónde vas a colocar la toma, a qué hora del día vas a ir, etcétera, etcétera, etcétera. La improvisación no es un muy buen amigo de los drones. Y por último, practica con tu dron, ya que no es complicado volarlo, pero sí es un tanto más complicado sacar la toma adecuada. Ahora vamos al primer plano fotográfico. Es simplemente ir hacia adelante. Y sí, tal cual, simplemente agarras tu joystick y le das hacia adelante con una velocidad apropiada, con una velocidad estable, y simplemente grabas hacia adelante lo que va pasando. En algunas situaciones esto va a ser atractivo simplemente por el paisaje, nos va a dar un dinamismo, nos va a dejar apreciar más el paisaje, y en algunas otras situaciones nos va a permitir descubrir otras zonas que a lo mejor estaban cubiertas por ciertos obstáculos del camino. Esto puedes hacerlo tanto hacia adelante como hacia atrás. También, de acuerdo al paisaje en donde te encuentres o lugar donde te encuentres, puedes hacer lo mismo hacia atrás y vas descubriendo parte del paisaje mientras te alejas de la toma. Incluso lo puedes hacer de manera cenital. Te da una perspectiva de que vas viajando, vas viendo hacia abajo, que vas recorriendo. Esto es bastante atractivo y no es nada complicado, y simplemente lo único que tienes que hacer es tener una velocidad constante, que pues esto es bastante simple, es de una dificultad bastante baja. Otra cosa, asimismo como el ir hacia adelante, puedes simplemente elevar tu dron desde una altura bastante baja, cercana al suelo, hasta arriba, hasta perder el sujeto que tú quieres capturar. Y misma situación, seleccionas hacia dónde apuntar, qué quieres grabar, y simplemente elevas tu dron sin mover absolutamente nada más, a una velocidad constante apropiada para que el espectador vaya descubriendo ciertas partes del paisaje. Nos vamos elevando y a una velocidad continua. Esto también queda muy padre. Por ejemplo, con muchos edificios esto queda bastante atractivo.
Y funciona de la misma manera a la inversa. Si tú lo que quieres descubrir está en la parte de abajo, no funciona en cualquier situación. Hay que tener un poquito de criterio para elegir este plano, pero podemos hacerlo en la inversa. Por ejemplo, aquí estoy en unas cascadas que si empezamos el plano desde arriba, simple y sencillamente vemos un bosque cualquiera, sin importancia, a lo mejor no es tan trascendente, pero mediante vamos bajando el dron, empezamos a descubrir que hay un río, que este río empieza a tener una caída y esta caída se va pronunciando cada vez más y más y más hasta llegar al fondo de la cascada, donde nos empezamos a encontrar con la majestuosidad del paisaje. Entonces simple y sencillamente con un movimiento hacia abajo podemos ir descubriendo parte del paisaje. Bueno, ahora vamos con un poquito más de complejidad. Vamos a utilizar estos dos movimientos al mismo tiempo y vamos a hacer una droni. El movimiento que se llama droni es como tomarse una selfie, pero el dron se aleja bastante de ti y empieza a dejar ver el paisaje entero a tu alrededor. Para hacer este movimiento vamos a colocar el dron cerca a nosotros, aproximadamente a unos 2 o 3 metros alejado de nosotros y a unos 2 o 3 metros arriba del suelo. Y aquí, para iniciar la droni, vamos a hacer dos movimientos al mismo tiempo. En cuanto tú empiezas a grabar, vas a hacer el movimiento hacia arriba y vas a hacer el movimiento hacia atrás y el dron se va a mover como en una diagonal. Aparte de esto, puede ser necesario que requieras reajustar con el gimbal porque se te puede salir de cuadro el sujeto. Puede ser que no lo necesites, pero en algunos casos sí hay que reajustar con el gimbal para que el sujeto no se salga de toma. Entonces hay que tener mucha precisión en el gimbal. Yo te recomiendo que lo practiques mucho y empieces a agarrar el ritmo al movimiento de tu dron y empieces a agarrarle el timing de cuando hacer cada cosa. Por ejemplo, si haces una droni y el sujeto se te está yendo hacia abajo y tú haces un movimiento hacia arriba, aunque recompongas, esa toma ya no te va a servir tanto. Practícalo constantemente para que no te pase eso. El siguiente plano es la órbita. En este plano no tenemos que utilizar el gimbal, pero sí tenemos que tener mucha precisión con nuestras palancas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a girar alrededor de un sujeto que determinemos. Esto puede ser tan pequeño como una persona o tan grande como, pues de repente puede ser hasta una montaña. Obviamente una montaña pequeña, no digo que vamos a rodear un gran volcán. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a colocar el dron a una altura apropiada donde tu sujeto quede perfectamente centrado en tu toma y el gimbal no lo vamos a mover. Lo único que vamos a hacer es que vamos a mover hacia un lado, vamos a movernos de manera lateral y al hacerlo nuestro sujeto se va a ir hacia el otro lado y con nuestro joystick izquierdo vamos a compensar ese movimiento y a centrar nuestro sujeto de nuevo. Entonces esto no son dos pasos aislados, esto lo tienes que hacer al mismo tiempo y de manera fluida. Entonces en cuanto empieza tu toma, tú mueves tu dron hacia un costado y vas recomponiendo con el otro lado. Dejas tus palancas ajustadas de tal manera que este movimiento va a ser un círculo perfecto o un círculo continuo, en un movimiento continuo y fluido. No vas a hacer movimientos constantes o presionar constantemente la palanca para hacer movimientos bruscos. Esto tiene que ser fluido, simplemente vas recomponiendo poco a poco y mantén tu sujeto siempre al centro, ¿ok? Esto sí requiere algo de práctica, no es nada difícil, simplemente asegúrate de no chocar con nada. Está muy fácil de hacer si lo vas a hacer con un edificio. Es muy raro que puedas chocar con algún otro edificio. Por ejemplo, si lo haces en una iglesia, pues las iglesias tienden a ser los edificios más altos de la zona, entonces alrededor no va a haber muchos obstáculos. Puedes hacerlo con confianza y siempre teniendo tu sujeto en el centro de la toma. Otra toma bastante sencilla, como las primeras dos que vimos, es simplemente la toma lateral. Esta toma es muy poco utilizada, pero puedes darte cierto dinamismo para utilizar otras tomas en tus videos. Simple y sencillamente te colocas donde quieras grabar. Antes de hacer el movimiento lateral, hacia donde te vas a dirigir, yo siempre volteo el dron y veo hacia donde me voy a dirigir. Una vez que volteaste y sabes que no hay ningún obstáculo, ahora sí, mueves tu dron con confianza y recuerda, aproximadamente 10 segundos, tiene que ser una toma continua, fluida y en un movimiento continuo. Aunque te mantengas en movimiento, procura no acelerar y desacelerar porque la toma también se puede ver algo entorpecida. Entonces mantén un movimiento constante, continuo y fluido. Ok, el siguiente movimiento es uno de mis favoritos. Es como si fuera el de grúa, no simplemente con elevación, sino con una elevación y un reencuadre. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer como el movimiento que vimos al principio de simplemente elevarnos, pero ahora mientras nos estamos elevando
vamos a bajar el gimbal y esto nos va a dar un movimiento de perspectiva y mucho dinamismo porque el sujeto se va a mover como a una velocidad diferente del fondo. Esto te da una sensación de inmersión en el video. Este movimiento realmente me gusta muchísimo. Y simplemente se hace, elevas el dron y mientras lo vas elevando simplemente vas bajando el gimbal, entonces tu altitud la vas a compensar con una toma picada, vas picando hasta que llegas a una altura adecuada. Recuerda, siempre tu movimiento continuo y fluido y siempre tu sujeto al centro de la toma. Puedes hacer algo similar sin el gimbal, si esto te está costando algo de trabajo, no te da tanto dinamismo, pero aún así se ve muy atractivo. Puedes ir subiendo y mover el dron hacia adelante. Esto va a hacer que tu sujeto desaparezca de la toma y vas a dejar el paisaje detrás de tu sujeto para que puedan contemplar el contexto de donde estás grabando. Esto, por ejemplo, lo puedes hacer en una iglesia y cuando sobrepases la iglesia vas a dejar el pueblito o donde se encuentra la iglesia como para que contemple un poquito más el paisaje donde se encuentra esta iglesia o este sujeto en general. Obviamente tienes que calcular esto para no chocar con el sujeto previamente que vas a grabar y tienes que sobrepasarlo, tienes que pasarlo por encima. No necesariamente vas a volar sobre del sujeto, sino que puede que ya a una altura considerable va a desaparecer tu sujeto y instantáneamente vas a contemplar el paisaje alrededor. Siempre los movimientos de gimbal aunado a un movimiento de dron siempre son más atractivos. Por ejemplo, a mí también me gusta muchísimo y este movimiento tienes que elevarte a una altura considerablemente más alta que el sujeto que vayas a grabar y esto no queda para todos los sujetos. Por ejemplo, no queda también en todos los edificios porque de repente un edificio no es tan atractivo por arriba. Por ejemplo, las iglesias por arriba no son tan atractivas, entonces tienes que elegir bien con qué vas a hacer este tipo de tomas. Vas a colocar tu dron a una altura considerable y bastante lejos de tu sujeto. Lo que vas a hacer es de que vas a mover tu dron simplemente hacia adelante y vas a colocar tu dron por encima de tu sujeto, pero conforme te vayas acercando vas a compensar el movimiento hacia adelante con un giro del gimbal hacia cenital. Entonces te vas a ir acercando, conforme vayas acercándote a tu sujeto, tu toma la vas a ir bajando, picado hasta que llega el momento donde lo vas a tomar de manera cenital y esto también te da un dinamismo muy atractivo. Ahora vamos a hacer un tanto más complicado, que vamos a combinar elevación con movimiento con gimbal. En este movimiento te colocas a una altura muy baja. En estos ejemplos voy a colocarme a una altura aproximadamente de 2 metros, siempre contemplando que no haya obstáculos a los cuales puedes chocar. Bajas tu gimbal de manera cenital y avanzas tu dron hacia adelante. Mientras vas avanzando vas a elevar tu dron con el joystick de la izquierda, vas elevando y poco a poco vas a ir subiendo el gimbal. Entonces esto nos va a dar una sensación de que vamos a ir descubriendo el paisaje con un movimiento hacia adelante y con un movimiento de cámara aparte. Esto te lleva como a un recorrido de un tanto de suspenso mientras estás en toma cenital. Puede que estés viendo parte del recorrido, pero hasta que no sube la cámara y sube el dron te das cuenta realmente del paisaje en concreto que quieres mostrar. Y por último vamos a ver el espiral. Esto es un movimiento combinado entre una drone y un satélite o una órbita. Vamos a colocar de inicio el dron exactamente como si fuera una drone y cuando selecciones el modo automático, bueno, lo que va a pasar es de que el dron se va a alejar, pero se va a alejar y se va a elevar girando. Entonces va a ser una espiral, como una espiral de Fibonacci en el aire, pero mientras se eleva, y el dron automáticamente va a compensar todo lo que tienen que compensar. Pues cuando son modos automáticos de DJI, la verdad es que lo hacen bastante sencillo. Todos estos los puedes hacer tú manualmente. Te colocas como si fueras a hacer una drone y lo que vas a hacer es de que vas a mover tu dron hacia atrás, lo vas a mover hacia un costado con el mismo joystick de la derecha. Eso te va a hacer un movimiento esgado y vas a empezar a elevarte. Esta elevación, este movimiento esgado también te va a descompensar el gimbal, entonces tienes que ir compensando absolutamente con todo. Vas hacia atrás, vas hacia un costado, vas hacia arriba y el gimbal lo tienes que ir compensando hacia abajo dado que vas hacia arriba. Este movimiento es un tanto más complicado, pero queda muy padre cuando estás en medio de un contexto interesante, tanto enfrente de ti como atrás de ti. Esto también lo puedes hacer de manera manual, pero recuerda, siempre compensando, llevando tu ritmo
y asegurándote de que el sujeto no salga del encuadre. En este movimiento, aunque el sujeto no sale del encuadre, sí se va a colocar de manera un poquito más en la parte baja de la toma para dar amplitud y profundidad a todo el paisaje. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, señores. Suscríbete al canal para ir haciendo más grande esta comunidad. Déjame en los comentarios qué te parecieron estas tomas o estos planos de dron. Si conoces algún otro, por favor déjamelo en los comentarios. Si hay alguno que quisieras hacer y no lo dijimos, o si tienes alguna duda, también déjamelo en los comentarios. Y pues esto es todo en el video de hoy y nos vemos en el siguiente.